Señores, continuamos en esta programación especial Contrapropuesta Sábado al Día. Gracias por mantenerse en conexión con nosotros en este espacio de información inteligente. En este segmento entonces contamos con la participación de Sixto Gavín, ex presidente de la ADP en San Francisco de Macorís. Fue aspirante a la ADP a nivel nacional y actualmente ocupa la Secretaría de Cultura de la ADP. El tema educación ha sido pues uno de los puntos cuestionables en todas las gestiones de gobierno, y actualmente en el caso de San Francisco de Macorís tenemos un tema preocupante con las intoxicaciones por efectos de fumigación en algunos centros educativos. Para eso le hemos invitado, agradecemos que esté con nosotros aquí, Sixto. Buen día, jóvenes, buen día en Sábado al Día, un placer, un honor estar aquí, estamos a su disposición, y buen día a la provincia de Santiago y al país, y al mundo también. Así es. El pasado lunes vimos un esfuerzo más por detener esta situación que parece se ha salido de control con las intoxicaciones en los centros educativos. Las autoridades encabezadas por Salud Pública pues determinaron unos lineamientos. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué tenemos con los esfuerzos que se hacen para detener este flagelo? Bueno, mira, por fin, como tú señalas, los ministerios de Salud Pública, Educación, Medio Ambiente, el Instituto Dominicano de Aviación, por lo menos asumieron que es su responsabilidad, porque antes, hacía unos días, se estaban tirando la pelota. Educación decía que era agricultura, el ministerio incluso en la voz de su propio pasado ministro, el doctor Ángel Hernández, decía que no era responsabilidad de ellos porque era un tema de salud. Sin embargo, afecta a salud y la educación de estudiantes, docentes y comunitarios. Y entonces en esta rueda de prensa por lo menos asumen la responsabilidad. Sin embargo, hemos visto que las regulaciones que Víctor Atala, ministro de Salud, y que es precisamente nativo de San Francisco de Macorís también, pues anunció, son las mismas que no han sido cumplidas desde el año 2018. Porque en ese momento, en el 2018, se firmó un compromiso y se estableció una regulación por el Ministerio de Agricultura para fumigación de pesticidas e insecticidas en aquellos lugares del país donde la escuela está enclavada en casi la misma finca donde se produce arroz. En el caso de las comunidades de Cenoví, del Caimito y del distrito municipal de Aguayo, mejor conocido como Aguayo, pero su nombre es Antonio Guzmán Fernández. En el caso de la provincia de La Vega también, y en el caso también de Las Guaranas, que es otro municipio de la provincia de Duarte. Pero específicamente en San Francisco de Macorís llevamos ya más de 10 años, más de 15 años con este tema. Pero parece que la explosión de estos casos se ha dado de 2 años para acá. Bueno, lo que pasa es que ahora con la parte mediática, con la parte de que la gente tiene acceso a poner todo en las redes y en los medios y a hacer un mayor uso de la comunicación, pues se conoce mucho más. Sin embargo, las situaciones vienen desde el año 2017-2018. En ese momento nosotros participamos de las reuniones en las comunidades con los ministerios, se establecieron regulaciones. Hay una resolución del Ministerio de Agricultura, que es la 288-18, que establece exactamente los tipos de químicos que deben utilizarse, los productos que deben utilizarse, cómo no deben, incluso el grado en que deben ser utilizados, y establece que las fumigaciones deben realizarse los viernes, día viernes, a partir de las 4 de la tarde, los días sábados, los domingos hasta las 12 del mediodía, y los días feriados. Y que cuando a un parcelero le ocurra una situación de urgencia, debe avisar primero 48 horas antes si hay docencia en algún centro educativo, para que se procedan a tomar las medidas necesarias, o si se presentó una situación de emergencia, porque hay parceleros que han dicho, bueno, se presentó una plaga y en media hora fácilmente me
me come en una finca de arroz. Y sin embargo, como no debemos ni dejar de producir arroz, y sobre todo en la provincia de Duarte, que es la principal productora de arroz del país, y no debemos tampoco dejar de educar, entonces lo que debemos es regular. Pero entonces lo que pasa es que no ha habido régimen de consecuencias, porque llevamos ya casi 20 años en este tema y no hay un solo detenido, un solo apresado, no hay un nombre revelado por parte de las autoridades, a pesar de que en Voz Populi la gente se refiere a empresarios, a funcionarios que son propietarios de las avionetas, propietarios de las parcelas, pero no ha habido régimen de consecuencias. Entonces se trata de que si ya hemos regulado y la resolución del 2018 se ratificó y amplió con nuevos elementos en el 2023, lo correcto es que haya régimen de consecuencia para quien no cumpla la regulación. Pero que ese caso es muy extraño, porque lo primero que hay que determinar, ¿por qué se construyó ahí? ¿Por qué se construye una escuela, un centro educativo, conviviendo o robando el espacio al terreno fértil para la producción? Sí, ese es un elemento de la parte histórica que hay que analizar realmente. Eso tiene que ver con la ley de desarrollo territorial y todo eso. Sí, claro. Mira, es mucho más complejo de ahí, como tú señalas. No solo esa parte del lugar donde se encuentra el centro educativo, sino también que se identificó, incluso en una reunión en la que nosotros estuvimos presentes en el despacho del ministro de Educación, el pasado Ángel Hernández, pues el propio un viceministro que había en ese momento de Agricultura dijo que en el estudio que ellos habían hecho se estableció que se estaban utilizando unos componentes y mezclando componentes junto con el MOCAT y con otros que están prohibidos para entrar a República Dominicana. Recordemos aquel caso del apartamento donde 2 extranjeros fallecieron en Santo Domingo precisamente por un tema de fumigación, utilizando, y ellos fumigaron en su apartamento y eran componentes que no debían venir al país. Pero además se hizo un estudio en un centro educativo y se vio que en un tiempo de 40 minutos se pudo comprobar que entonces estaban fumigando y entonces produjo unas situaciones de salud en estudiantes. ¿Y qué ha estado pasando? Nosotros tenemos los diagnósticos registrados por el mismo Ministerio de Salud Pública en la provincia de Duarte, registrados por los centros clínicos, registrados por el Hospital San Vicente de Paúl, por el Hospital de Seguro Social, y están los diagnósticos y se establece que es por el uso de pesticidas, pero ya hay docentes, estudiantes, comunitarios, incluso con condiciones de salud y además ya prácticamente casi permanente, salido como consecuencia de esta situación. Y también lo que ocurre cada vez que hay que llamar al 911, un padre, una madre, que el muchacho está en la escuela, le llama, tener que llamarlo y decirle que se salió de emergencia para la clínica con él, y entonces se produce toda esa incertidumbre, de manera que se ha venido afectando tanto la salud como la educación por falta de que la Fiscalía del Ministerio de Medio Ambiente haya hecho una seria investigación y haya habido régimen de consecuencias y se haya actuado, porque se establece en la 288-18, que la tenemos en físico y la tenemos también digital, la resolución establece que se prohíbe lo del uso de las avionetas, y ahí se han estado por lo menos en ese contexto escolar, ahí ese perímetro, y sin embargo es en avioneta que se hace, y también por bomba. Los arroceros, porque alguien viola la norma. No, pero para allá voy. O sea, vamos, porque le estamos cargando el dado al ente regulador, a los ministerios. Pero ¿qué dicen los arroceros? Mira, ha habido reuniones con productores, con arroceros, pero no ha habido una reunión con uno solo de los propietarios, como que han estado, y nosotros que ahora hemos estado acompañando a los comunitarios, hubo reunión del ADP con los padres, con las madres, decimos, bueno, pero alguien tiene que decir aquí de quién es una finca para poder identificar realmente. Ahora nosotros vamos a pasar a una segunda fase, aunque no somos el Estado ni somos el Ministerio Público,
porque en este caso es una situación incluso de acción pública. Un servidor, yo le decía incluso a una fiscal, no es verdad que usted tiene que necesitar que un comunitario se querelle. El ministerio, hasta por rumor público, puede actuar cuando se trate de acción pública. Debe actuar, tiene que actuar. Entonces, ha habido una indiferencia tremenda. Sin embargo, nosotros entonces vamos ahora, ya estamos en una fase de conclusión de esa investigación para arrojar con datos los nombres de quiénes son los propietarios y se pueda entonces proceder hacia lograr. Hubo ahora reuniones con los pequeños con los productores y con los que trabajan con bombeo, pero las grandes fincas, que son de una cantidad importante de tareas, ahí es donde se utilizan las avionetas. Y entonces, imagínate, ahí están los videos, ahí están las imágenes, todo. Nosotros tenemos el expediente acumulado de casi 20 años de ese proceso, y ese expediente te da por dónde actuar. Nosotros recibimos muy tímidamente una nota de una fuente que nos hizo llegar sobre la Asociación de Aplicadores Aéreos. Eso tiene que hacer cosa de 3 semanas, un mes atrás, donde ellos indicaban simplemente que se comprometían a responder cualquier inquietud, pero solo eso. Y de hecho, de las cosas que más hemos cuestionado es dónde están los propietarios, las asociaciones de estos regadores aéreos, que se utilizan avionetas y también se utilizan drones, porque vi luego de la reunión del lunes, sí, no sé si fue el mismo ministro Atala que resaltó que no hay una regulación para el uso de pesticidas mediante el tema de los drones. Realmente, cuando se dan estos casos, ¿es por el reguío de las avionetas como conocemos o es por los drones? Las tres, ahí se han estado utilizando los tres, la avioneta, también drones y también por motobombas. Por ejemplo, en el caso del Liceo Hernán José Sánchez, en la comunidad de Aguayo, fue realmente por motobomba, en el sentido de estar fumigando, y el director del centro educativo y una comisión de docentes y de padres fueron a donde el señor que estaba fumigando, y bueno, de todas formas siguió, y entonces vino la situación, porque lo que ha faltado es que las autoridades correspondientes apliquen un régimen de consecuencia de que se cumpla con los niveles, de manera que se utilizan los tres. Ahí escuché un experto decir que el caso de los drones es como lo que más pudiera garantizar un poco mayor nivel de inseguridad o menos afectación. Y cuando el nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, asistió a San Francisco de Macorís luego de su designación, antes de asumir el día 26 el cargo, nos manifestó que produciría de inmediato una reunión con el IDAT para ver ese tema de los drones y sobre todo las avionetas que fumigan incluso y pasan por encima de donde están los centros educativos fumigando, y entonces tienen que volar sobre el centro educativo incluso. Sí, porque definitivamente yo creo que el tema de los drones estaría más controlado por el tema exacto de la especificación del terreno. De hecho, Pavel de Camps estuvo aquí el pasado sábado, un experto en inteligencia artificial, y hablaba de la posibilidad de que mediante mecanismos de inteligencia artificial, con drones, tú incluso aplicaras el pesticida, no en toda la plantación, sino en las específicas. Exactamente. Correcto. Randy. Me dicen que sí, que así pudiera afectar menos. ¿En qué año se construye esa escuela? ¿Y a partir de cuándo se empieza a producir arroz en esas parcelas? ¿Se tiene ese dato? Bueno, ahí se produce arroz prácticamente desde siempre. O sea, es una zona productora de arroz. Y hay centros educativos que tienen 20 años, que tienen construidos, 10 años. Los que menos tienen son 5 o 6 años de construido. O sea, que fueron construidos los centros luego de estar produciendo ese arroz ahí toda la vida, desde que existe el municipio de San Francisco de Macorís. Ustedes han ido, y con la zona de Cenoví, cuando tú pasas de Controva y coges esa zona, todo es arroz por ahí, y es un hermoso rosal. Pero además hay un elemento que hay que tomar en cuenta también, yendo un poco más lejos. Si el viceministerio de Agricultura en ese momento identificó esas mezclas y esos componentes, y además ahora la directora de Toxicología Nacional del Ministerio de Agricultura también estableció de manera precisa que estuvo en La Vega, estuvo en San Francisco, y
nos especificó y lo publicó, está en todos los medios, en una nota que sí, que está comprobado, que es por insecticida, por pesticida, y explica los componentes y los elementos y que y van a tomar medidas. Bueno, entonces, ¿qué pasa también? Que le están echando al arroz también, que es otro elemento que hay que verlo en esa fumigación. Porque ahí me preguntaba alguien, bueno, ¿por qué en el Bajo Yuna no ha ocurrido o en otra zona donde se produce arroz? Es que ahí con la primera investigación que se hizo, se pudo comprobar que ciertamente se ha estado abusando en el sentido de utilizar otros componentes y mezclar el mocat con otro tipo y además alterando el grado que establece la resolución 288-18, que establece que no debe pasar de 2 moléculas el componente que se utilice precisamente en esa zona, y sin embargo se comprobó que la alteran. Entonces no ha habido régimen de consecuencias. Pero además, ¿cómo es que en una provincia, cómo es que en un municipio ocurre una cosa de esa naturaleza, un hecho tan que afecta a toda la comunidad educativa y la vida de la gente, y la gobernadora de esa provincia y el senador y los diputados y los alcaldes y los propios directores municipales y los propios regidores? O sea, nadie, con una indiferencia pasmosa y total de las autoridades. O sea, no solo las autoridades nacionales, los primeros que deberían actuar y acompañar a los docentes que hemos estado en ese proceso investigando y la preocupación. Ahora mismo hemos tenido que estar impartiendo docencia virtual en una parte de esos centros. Pero, ¿qué pasa con la docencia virtual en el país? Tú tienes una desconexión importante porque hay estudiantes que no tienen las herramientas, que no tienen la computadora, el centro educativo que no tiene el internet instalado todavía, y entonces tú tienes que estar visitando los hogares de vez en cuando. La alternativa es que no debe ser, que está afectando la salud. Entonces tendremos que regresar a la presencialidad, pero entra. Pero hay padres que han mostrado su pretensión en los tribunales por este caso, o todavía esa parte no se tiene en función de la afectación de la salud, incluso de la docencia. Sí, en un momento hubo unos padres que acudieron a los tribunales y sin embargo fue como, bueno, ¿cómo diríamos? Contra quien está fumigando con la bomba y necesariamente hay que ir al fondo. Y tú sabes también qué ocurrió en términos de los tribunales, que el pasado ministro de Educación, en vez de actuar en consecuencia con los responsables, demandó judicialmente a la Asociación Dominicana de Profesores, a quienes hemos estado sometió a la ADP por el asunto de que hubo en un momento una paralización de docencia en todo el municipio para que hubiera buscando que haya un tipo de reacción. Sin embargo, a quien se demandó fue a la ADP y a su presidente, el compañero Robert Frías, en San Francisco de Macorís, que es algo inaudito. Inaudito. Así es. Nosotros tuvimos una reunión el pasado miércoles 26, la seccional este, y como miembro del comité ejecutivo, miembro de la comunidad educativa del municipio, yo acompañé a esa seccional con alrededor de 60 padres y madres de la comunidad. Y ya ellos, en un reportaje que hizo la periodista Joanny Paulino, los padres y madres expresaron la situación que viven con sus hijos y que van a proceder a convertirse en actor civil, ¿verdad? Y actuar judicialmente. O nosotros le hemos solicitado, bueno, permitan que el sindicato entonces pueda asumir esa parte. Ya nosotros apoderamos al Departamento Jurídico Nacional de la ADP, que dirige el doctor John Bello. Le hemos entregado el expediente completo que manejamos para pasar al tema de los tribunales, porque ya habrá que ir ahí, pero ya estamos detrás de los títulos de las propiedades para también ya llegar al fondo de la situación, y ahí tal vez se termina una histórica complicidad que hay ahí, porque ahí han estado incluso en esa zona. Ahí estuvo el presidente Danilo Medina, ahí ha estado el presidente Luis Abinader en varias ocasiones, porque es una zona donde ellos se reúnen con esos propietarios, se reúnen con parceleros en términos electorales, en términos políticos y de sus actividades, y por lo tanto está claro que lo que ha faltado es que se termine la impunidad y la complicidad. Para irnos un poco al plano nacional, Sixto, ¿qué sabor deja la gestión de Ángel Hernández y qué expectativas tienen de Luis Miguel de Camps como ministro de Educación?
La gestión de Ángel Hernández deja un sabor amargo porque ciertamente tuvo mucho más sombras que luces. Ministro de Educación, esa gestión fracasó en términos de la gestión educativa. Ángel Hernández entró al Ministerio de Educación y dijo que resolvería el tema de la infraestructura escolar en materia de que encontró 700 centros educativos que en más de un 60%, 70, 80, 90% y de construcción y reparación, y no concluyó uno solo. Y su excusa siempre fue que habían temas legales con los ingenieros y constructores. Sin embargo, el Congreso de la República emitió una especie de ley especial y para que se resolviera el asunto legal, y aún así actuó. Si vemos el tema de cómo hemos tenido la situación de la jornada escolar extendida, que se pierden 2 horas diarias de docencia por falta de maestros y maestras, de talleristas, de monitores. O sea, no hay tanda extendida. No hay prácticamente tanda extendida, solo tanda extendida en el horario. La tanda extendida que fue incluso una demanda de la Asociación Dominicana de Profesores, de padres, de estudiantes, para procurar que la tanda separada se convirtiera en esa tanda de 8 horas, realmente carece la mayoría de los centros de los talleristas, de los monitores, de las artes de manera integral, de la educación física de manera integral, y estamos que a la 1 de la tarde, ya cuando tú llegas con las llamadas, con las asignaturas académicas propiamente dichas, regulares, como matemáticas o sociales o naturales, exacto, las curriculares, y ya tú te encuentras con que ya las has agotado, y a partir de ahí, cuando el alumno debe ir a un taller para explotar sus talentos, a un taller de arte o a la educación física o a jugar ajedrez o al deporte, te encuentras con que no hay nada. Pero no solo eso, seguimos con que el 38% de los centros educativos del país no tiene laboratorio de ciencias. Continuamos con que el 40% continúa con dificultades de agua potable, de energía eléctrica. Continuamos con la sobrepoblación estudiantil. Cuando tú hablas de que el promedio sigue siendo de 35 a 45 estudiantes por aula, y hay incluso casos de 68 estudiantes y de 60 por aula, ¿cómo tú individualizas el aprendizaje para lograr aprendizaje en una sobrepoblación estudiantil? Hay sobrepoblación, es decir, faltan aulas, pero nosotros hicimos, este gobierno se montó sobre... En un momento dado el Ministerio de Educación era una agencia inmobiliaria. Eso fue una crítica que se hizo. Así es. Entonces ahora hay que hacer más aulas. Ante eso que usted llama del fracaso de las horas, ¿usted es partícipe de que se elimine el modelo de tanda extendida y se vuelva a 2 tandas para poder garantizar espacio y eficientizar la educación? No soy partidario de su eliminación. Lo que soy es partidario de que se cumpla con 2 ordenanzas que emitió el propio Consejo de Educación, del propio Ministerio, que fue la 01-2014 y luego la 02-2019, que establece cantidad de horas clase, cantidad de horas para los talleres, que establece que en el momento del almuerzo, mientras que establece incluso las horas en que el maestro y la maestra debe agotar en términos de la docencia propiamente dicha académica, y luego establece las horas que el maestro debe utilizar en el propio centro mientras el estudiante estuviera en el taller para el maestro trabajar las tareas pedagógicas. Sin embargo, lo seguimos haciendo en la casa. Entonces, lo que hay que hacer es darle el contenido que la tanda extendida necesita, porque recuerda también que la tanda extendida lamentablemente ha sido convertida prácticamente en una guardería, pero también resuelve un tema de que el padre, la madre está trabajando todo el día y sabe que tiene el joven hasta las 3, hasta las 4 de la tarde, su hijo, su hija, y además resuelve también el tema en TikTok exacto, porque mira lo que pasa también, y tú entras ahí a una parte, eso ya no tiene que ver como la tanda extendida como tal. Recuerda que se desmontó el sistema disciplinario
en el país en términos educativos. Cuando tú estudiaste, cuando yo estudié, cuando nosotros estudiamos, había régimen de consecuencias tanto para el docente, para el estudiante, había un mayor nivel de respeto incluso para el propio docente. Recuerda que si tú llegabas a tu casa y tu padre o tu madre decía, pero ven acá, este muchacho se puso el malcriado con el maestro. O sea, ha habido en la sociedad dominicana primero una campaña desde el poder, desde los sectores oligárquicos y desde los ministros de educación, sin excepción, ha habido campañas siempre de querer culpar, de hablar del individuo. Sin embargo, la educación es un sistema. Y de los 13 factores que establece la Ley de Educación 6697 en su artículo 59 que inciden en la calidad, en 3 de ellos incide el maestro y la maestra. Y en los otros 10 incide la gestión directa del Ministerio de Educación. Gavin, usted como dirigente nacional de la ADP, a propósito de que acaba de mencionar al gobierno en las campañas que se montan, a su entender, ¿le parece que existe una campaña orquestada desde el gobierno para desacreditar al ADP, o el ADP ha perdido la mística en cuanto a lo que debe defender más allá de la dignificación que se ha enmarcado únicamente en un tema salarial? Bueno, mira, eso es lo que precisamente la campaña negativa ha dicho en el país, que el ADP se circunscribe solo a la lucha economicista, que es el salario, como tú señalas, y las condiciones de nuestros afiliados, que es legítimo, en primer lugar, porque el ADP es un sindicato. Ahora, desde que surgió un 13 de abril de 1970, pues la ADP va a cumplir 55 años, el 13 de abril la ADP se involucró a las luchas democráticas de este país, porque se abriera la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque se abrieran las escuelas que estaban cerradas en ese momento, y se vinculó a lograr las demandas de la escuela. El ropero escolar, que era el uniforme de los estudiantes, lo logró la ADP con una lucha. La parte que tiene que ver con la propia jornada escolar extendida, lo que tiene que ver con la mayoría de la construcción de las escuelas, la ADP, conjuntamente con padres, con madres, pero además la ADP se involucró en el Plan Decenal de Educación y se ha involucrado en todos los planes y ha hecho aportes. En la modificación de la Ley 6697, la ADP hizo los mayores aportes, y ahora estamos aplicando varios programas desde hace varios años que los hemos publicado, de trabajando con los muchachos, con el primer ciclo inicial, tanto el primer ciclo de primaria también, con primero, segundo, en un proceso de formación con docentes junto con el INAFOCAN. Lo que pasa es que el ministerio eso no lo dice. El ministerio solo saca cuando la ADP, solo publica cuando la ADP se ve en la obligación de tener que protestar después de que ha hecho y las autoridades han firmado decenas, cientos de acuerdos. Fíjate que la ADP, cuando la ADP hizo, por ejemplo, un paro nacional en este país, ¿qué tiempo hace que lo hizo? O sea, hace tiempo que hemos venido en un proceso se hizo el año pasado se hizo un paro nacional. Ahora, en varias ocasiones. Jornadas excepcionales sí ha habido, pero jornadas nacionales sí la hubo, pero a partiendo de que las autoridades, la ADP, ahora mismo, en toda esta lucha que tiene en las últimas décadas, no ha sido demandando aumento salarial. Si vemos el acuerdo, solo para los jubilados, que teníamos docentes dando salarios de 5,000, de 3,000 pesos, de 10,000, que ganaban menos de 26,000 pesos. Y que no están indexados. Pero los 13 puntos del acuerdo, de la matriz, los 13, ninguno tiene que ver con aumento salarial, todos tienen que ver con necesidades de la escuela. La ADP, desde mi observación, y lo sostengo, lo que tiene como presidente es un dirigente político del PLD, con el señor Eduardo Hidalgo. O sea, eso es lo que yo veo y es evidente. Entonces, ¿cómo tú tomas en serio una demanda, un reclamo de la ADP cuando tú no sabes si es un reclamo político o es realmente un reclamo genuino de la ADP? Bueno, mira, si hemos algo logrado los maestros y las maestras, y por eso la ADP no ha podido ser dividida y destruida a pesar de todas las amenazas, es la unidad en la diversidad y el criterio de que el dirigente tiene que cumplir las normas del sindicato independientemente de que milite o no en una organización política. Los maestros y maestras, fíjate que cuando vamos a una actividad,
Ahí van todos los maestros que militan en todos los partidos y los que no militan y los que militan en todas las regiones. Hemos logrado eso, pero claro que hay un punto que podemos, que hay un punto que hay que valorar también, que se llama el anarcosindicalismo, que ciertamente y públicamente de manera responsable lo digo aquí, ha sido un poco entronizado en el sindicato, y yo soy de la visión de que hay que regresar a la Asociación Dominicana de Profesores. No regresar en términos de que la ADP tiene que ser lo que era ayer, porque no puede ser lo que era ayer, tiene que ser lo que es hoy, con la sociedad de hoy. Ahora, manteniendo la esencia en el sentido del sindicalismo de clase, que es la sombrilla y del compromiso pedagógico que la ADP lo ha mantenido. Hay momentos que lo ha mermado, pero lo ha mantenido siempre. Ese tema curricular y el tema de la calidad de la educación, que no le corresponde a la ADP, ni a los profesores ni a los estudiantes. El artículo 63 de la Constitución de la República establece que el responsable de garantizar la educación de calidad para el pueblo dominicano es el gobierno central, es el Estado. sistema dominicano. Ahora bien, cuando hicimos el Plan Decenal de Educación 1992-93, yo participé como dirigente estudiantil en ese momento, y luego vino cada ministro con su librito y rompieron el Plan Decenal de Educación, y entonces de ahí para acá no es verdad que hayamos tenido una reforma curricular participativa en la que los docentes, los estudiantes, los padres y madres y la sociedad, como ocurrió en el Plan Decenal de Educación, participaron. Lo que ha habido es reformas curriculares de burócratas nacionales e internacionales, que son los que han prácticamente asaltado el 4%, y entonces no han puesto a participar a todos los actores, a las cuatro patas de la mesa en esa reforma. Entonces la ADP sí tiene un compromiso pedagógico, tiene que profundizarlo, pero sí lo ha tenido y lo ha estado planteando, y la mayoría de las propuestas en la ADP incluso participa en el Consejo Nacional de Educación, lleva las propuestas, la plantea, discute los temas, y hemos estado planteando que ciertamente tenemos que abocarnos a una verdadera reforma curricular, pero sobre todo a enfocar el currículum, porque ¿qué es lo que pasa? Se habla teóricamente del currículum por competencias, pero tiene un enfoque sociocultural y las políticas sociales. ¿Y dónde está la escuela? En la luna. La escuela está en la sociedad, pero no estamos aplicando desde el Estado, ni del gobierno central, ni del Ministerio de Educación, las políticas sociales, que cuando tú tienes el 25% de ninis, de muchachos que ni trabajan ni estudian, cuando tú te encuentras con que tienes un 40% de hogares disfuncionales, porque el muchachito me llega al aula que está con la abuela, que está con un monitor, que está la deserción escolar, que en secundaria anda todavía por el 37, 40%, oye, en secundaria, en términos de juventud, 37%. Y tenemos un ministerio de juventud, ¿y qué está haciendo? Entonces, hay que realmente ver el tema de manera integral, y la ADP entregó al presidente de la República, Luis Abinader, y lo hizo público, una propuesta de reunirnos de nuevo, pero para discutir un plan real, verdadero. Lo que pasa es que la gestión que terminó de Ángel Hernández no creía en la participación de nadie, ni de la ADP, ni de ningún sector. Entonces, tenemos un currículo dominicano entonces desactualizado, muy apartado de la sociedad. Teóricamente actualizado, pero en los hechos no aterriza. Divorciado de la sociedad dominicana. Randy, por favor, adelante, Randy Estrella. Maestro, uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana es el tema educativo. Cuando nosotros venimos midiéndonos desde el año 2015 en la evaluación PISA, y no hemos tenido mejoras significativas. Incluso la última fue hace 2 años, donde tuvimos, subimos un punto, lo cual no es tan significativo, pero un poquito esperanzador. Sin embargo, nosotros hemos visto como la ADP propuso que se redujera la calificación para aprobar en la evaluación de desempeño, y básicamente se opuso al planteamiento del ministro de entonces, Ángel Hernández, y el Ministerio de Educación de dejarlo en 70 puntos, lo cual parecería que la ADP lo que estaba buscando
era de cierta forma reducir la calificación, tomando en cuenta que tenemos una muy baja calidad dentro de la docencia en la República Dominicana. ¿Cuál es, qué piensa usted con relación a esa discusión que se dio, a ese acuerdo que se llegó, y si esto beneficia o no la educación dominicana, o por el contrario, la mediocridad, ¿cómo la denominaría? La vuelve más mediocre? Mira, fue todo lo contrario. No se redujo, se aumentó, incluso por la propuesta de la ADP. Sí, porque es que la 29-2014, porque es que el Ministerio de Educación y toda esa campaña, y la ADP hizo las aclaraciones necesarias. La 29-2014, que es la evaluación, la orden departamental de la última evaluación, de la del 2017, tenía 60 puntos. 60 puntos. Pero ¿qué pasa? Como mínimo, se llevó a 65. Pero ¿qué pasa? Es que la evaluación al desempeño no es un examen. Es que es una evaluación al desempeño, donde se te evalúa la observación de la clase, el control áulico, la evaluación, la autoevaluación, el perfil profesional, la evaluación de tu superior inmediato, que es el director, una prueba de conocimiento y rendimiento en términos de tu área. Entonces, no es un examen en el sentido de que el maestro pasa o se quema y se le pone una simple nota. No, es que es porcentual. Y si de esos 6 elementos tú tienes 3 o tienes 4, entonces tiene un rango para cada. Por ejemplo, todo el que quede por debajo de 60 no recibe incentivo. ¿A dónde va? A una capacitación de 2 años. ¿Qué pasa con Sí, de 2 años. 2 años. ¿Qué va a pasar a partir de ahí en adelante? Que va de acuerdo a cómo tú quedes en todo el porcentaje de todos los elementos. Si tú quedas en 3, si tú quedas en esto, va avanzando el incentivo. Ahora, la evaluación, tú decías algo fundamental. Para un paréntesis, para que usted continúe ahí. En esa evaluación de 2 años, ¿continúa dando clases? Sí, no? Sí, claro, pero sometido a un proceso. Y quien quede entonces de 65 a 70 va a una preparación por 6 meses. Porque así debe ser. Ahora, ¿qué pasa? La evaluación al desempeño, claro que contribuye y es fundamental, y somos los maestros que estamos diciendo que se nos evalúe. ¿Cómo se nos puede decir que somos buenos o somos malos? O si somos regulares si no se nos evalúa. Entonces, vamos ahí a demostrar que no es el maestro, que el maestro está dando lo mejor de sí. Y lo sobre PISA, finalmente, porque ya terminó el programa, sobre PISA, más adelante podremos trabajar ese tema a fondo, porque yo tengo una visión muy particular sobre PISA, en el sentido de que es una prueba estandarizada, que no es verdad que mide calidad educativa, y que no es verdad que tú puedes evaluar a Suiza y a Finlandia en el contexto igual que la República ya no Dominicana. Es un asunto de dinero, ya tenemos 4%, tenemos los maestros mejores pagados de América después de Uruguay. ¿Qué le falta a la educación dominicana para salir de ese último lugar? Breve, porque la pregunta. La canasta básica, dice el Banco Central, 15 segundos. Está por los 45,000 pesos. El salario docente está 2,000 o 3,000 pesos más allá. Ahora, lo que tiene que ver con el dinero, ¿a dónde que ha ido? De la parte inmobiliaria, que tu compañero hablaba ahorita, pasamos a la parte de los emporios privados, de universidades privadas, de ONG y de una parte de sectores privados que han asaltado y se han distribuido el 4%, incluyendo la Universidad de Ángel Hernández de la UAPA, que se llevó varios contratos. Sixto Gavín estuvo con nosotros, dirigente de la ADP. Gracias por la visita, Sixto. Miren, no hay tiempo para más, señores. Gracias por la visita, Sixto. A ustedes también, muchachos. Gracias por este programa especial. Se quedaron muchos temas. Las pruebas nacionales, luego los vamos a invitar. Será hasta la próxima. Café y Paz. Esto está bueno aquí. Sí.